Hemos empezado una serie que se llama Poder en la Debilidad. Repita conmigo, Poder en la Debilidad. Y el tema de hoy se llama ¿Cómo restaurar tu relación con los que amas? ¿Qué le parece el título? ¿Cómo restaurar tu relación con los que amas? Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 hasta el capítulo 2 versículo 11. Pero vamos a leer poquito menos versículos que eso. Así es que les voy a animar a que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. ¿Cómo restaurar tu relación con los demás? Pablo nos va a hablar un poquito de una de las crisis más importantes que él pasó en su vida. Y vamos a ver qué nos puede enseñar para nuestras propias relaciones también. Bueno, hay una cosa que no le dije. Pero la semana que viene, por favor, no se vaya, quédese con sus muchachos, quédese con sus niños, porque tenemos un evento que se llama Compartir el Amor, Share the Love. Vamos a tener un evento que está organizado por la iglesia Redeemer Covenant Church con el Encino, pero también con este grupo que las dos iglesias han formado y que se llama Bernabé Community Center. Así es que no se vaya, va a haber dulces para los niños, va a haber comida, convivencia. Se llama la actividad Share the Love, compartir el amor. ¿De acuerdo? Terminando el servicio de aquí 8 días. ¿Está bien? Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Léalo conmigo. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Por mi vida, pongo a Dios por testigo de que todavía no he ido a Corinto solo por consideración a ustedes. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Amén. Ya oramos, tome su asiento por favor. Permítame, te cuento un poquito de la historia. Y permíteme porque también tenme paciencia, porque te voy a compartir parte de la alegría que disfrutamos mi familia y yo. Y te voy a compartir que otra vez esto sucede en Corinto. Ya hice seña, pero como que no me... El dedito ahí. Esta iglesia está en Grecia, al sur de Grecia. Por ahí está, apenas se alcanza a ver, pero ahí está Corinto con el círculo rojo. Y si tú te das cuenta, si hablamos un poquito de la historia, todas esas ciudades que no se alcanzan a ver todas, pero todas estas ciudades que están aquí son ciudades por las que el apóstol Pablo pasó. Por todas estas, partió del lado derecho, se alcanza a ver bien poquitito, Seleucida y Antioquía, y de ahí él pasa y recorre todo el sur de Turquía en sus viajes misioneros. Todo esto que ves aquí del lado derecho que dice Asia, Galacia, Bitinia arriba, todo eso es Turquía el día de hoy. Pablo recorrió todos estos lugares y después de ahí llegó a Filipos, que es en la parte norte de Grecia, donde dice Macedonia. Después de Filipos, es muy interesante que cuando tú lees la historia de Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo pasó por diferentes crisis bastante grandes, profundas, crisis que impactaron su propia vida personal. De hecho, en la mayoría de estas ciudades que se ven en el mapa,
Pablo fue perseguido, Pablo fue golpeado, Pablo fue dejado por muerto varias veces, naufragó varias veces y muy en particular Pablo se movía especialmente cuando llega a Filipos, ahí en Grecia, donde dice Macedonia. Por allí Pablo fue encarcelado. No sé si te acuerdas que compartí la historia del carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16. Pablo es encarcelado y es encarcelado en la cárcel más lejana, más profunda, para que no se escapara. Pero hay persecución, por eso es que lo metieron en la cárcel. Y cuando sale de Filipo por las persecuciones, huye hacia otra ciudad que se llama Tesalónica. Dicen que es una de las ciudades más hermosas del mundo. Tesaloniki parece que se llama en griego. Y de Tesalónica pasa a Berea, donde dice Pablo ellos fueron un poquito más estudiosos y más amables y más receptivos de la palabra de Dios. De Berea, por ahí se dan cuenta que Pablo está en Berea y mandan todavía a querer apresarlo y a perseguirlo, y Pablo huye hacia Atenas. Pablo está en Atenas y le sucede lo mismo. Se dan cuenta que Pablo está en Atenas y lo quieren perseguir, lo quieren golpear, lo quieren matar, lo quieren meter en la cárcel, y Pablo huye hacia Corinto. Pablo pasa 18 meses predicando la palabra de Dios en Corinto. Te comparto un poquito mi alegría. Ahí estuvimos en ese lugar. Como que la señal no llega muy rápido. Ahí está. Aquí está Corinto. En la parte de arriba dice Acrocorinto. Alcanzas a ver la montaña. Acrocorinto, y lo voy a explicar un poquito más abajo. Está aquí, allá es Acrocorinto en la montaña. Grecia tenía lugares que sí le llamaban Acro y le agregaban el nombre de la ciudad. En Atenas está el lugar que se llama Acrópolis, y generalmente eran lugares de defensa para poder defenderse de invasiones. Y se subían a la montaña y ahí ponían todo el equipo militar para poder ver cuando el enemigo viniera. Aquí abajo es la Corinto antiguo, y estos cuadritos que ves acá abajo donde dice tiendas, obviamente eran una construcción completa, pero ahí en estas tiendas era donde Pablo se ponía a vender sus carpas. Pablo trabajaba en Corinto haciendo carpas o tiendas de campaña, y en medio vemos el templo de Apolo. La ciudad de Corinto tenía el templo de Apolos ahí. Otra vez ahí estamos en Acrocorinto para subir, y decíamos que Acrocorinto es un lugar de defensa en la cima de la montaña. Vamos a subir, traíamos bien una botellita de agua, no alcanzamos a llegar hasta arriba porque estaba un calor bastante fuerte. Otra vez como que la señal no llega, ¿verdad? Ahí está. Esta es la vista, ahí está la flecha, eso es el Corinto nuevo. Pero esa es una vista desde Acrocorinto. Estamos ya arriba de la montaña. Por ahí va Abdiel y Andy caminando del lado izquierdo. Y del lado derecho, en la cima, bueno, no en la mera cima, pero en la montaña está una iglesia ortodoxa. Una iglesia cristiana, en otras palabras, ortodoxa griega. Y pues ahí paramos, no hay nadie, tienen servicios de vez en cuando. Y tuvimos un tiempo, mi familia y yo, ahí meditando un poquito en Dios, dándole gracias a Dios por sus bendiciones, porque nos permitió estar allí. Ahí se puede ver la calle central. Otra vez, esta calle central del Corinto antiguo estaba por ambas partes de la calle, había tiendas. Y otra vez Pablo, ahí es donde llegaba, y estuvo 18 meses, y ahí llegaba a vender sus carpas que él hacía. Pablo, en otras palabras, trabajaba en la construcción, ¿no es cierto? Y él podía, a través de ello y a través del apoyo de las iglesias, el financiar sus viajes misioneros. Entonces Pablo hacía ambas cosas, trabajaba, pero también recibía el apoyo de otras iglesias. Aquí está otra foto en la que, ahí estamos listos. Mire qué bendición, estamos listos para comer. Había unas comidas deliciosas en Grecia. Comimos algunos, yo comí cordero. Te lo puedes imaginar, el cordero bien cocidito, así con una salsita y limoncito y salita y todo bien rico. Y los demás con un pescadito así frito, no sé, ¿verdad? No sé si te da poquito hambre, pero estaba deliciosa la comida. Y el restaurante estaba exactamente a un lado de la ciudad antigua de Corinto. Fue una bendición y una alegría para mí, me transformó mi manera de
de leer la palabra de Dios. Me transformó mi vida, obviamente. Esta es un mapa que apenas se alcanza a ver de la antigua ciudad de Corinto. Era una ciudad cosmopolita. Si alcanzas a ver del lado derecho está un teatro, que es una arena, media arena, en donde hacían eventos muy importantes de arte, de las diferentes artes. En medio se alcanza a ver por ahí el templo de Apolos, y del lado izquierdo está la calle central para donde se hacían las ventas. Esa era la ciudad antigua, y era una ciudad cosmopolita. Era una ciudad en la que otra vez se parece mucho al estilo de vida de nosotros en estos tiempos. Es una ciudad donde el individualismo era muy importante, donde la adoración, había más de 20 lugares de adoración y todos eran paganos en Corinto. Y era una ciudad en la que había abusos en cuanto a las conductas, había una gran arrogancia espiritual y una acomodación a la cultura. No sé si te suena como a los tiempos de hoy, pero son tiempos muy similares. En la siguiente fotografía, esa es la ciudad de Corinto el día de hoy. Así se ve la ciudad de Corinto el día de hoy. Al fondo se alcanza a ver el mar, es el mar Ageo. Y bueno, es un lugar muy hermoso. No está allí, pero tuvimos la bendición de ir a una iglesia ortodoxa que fue un joven que salió de Corinto, siendo bien jovencito, salió para Europa, y en Europa puso un negocio y se volvió un hombre muy rico, pero fiel a su fe, porque el 90%, si no me falla mi memoria, de los griegos son ortodoxos, son cristianos, en otras palabras. Y este joven no se olvidó de su fe, regresó años después de siendo un adulto a su pueblo natal de Corinto, y en Corinto puso una escuela, que me parece que es esa escuela que se mira allí de los edificios. Puso una escuela, él la construyó con su propio dinero, y del otro lado no se alcanza a ver, pero construyó una iglesia en honor a Pablo. Es una iglesia muy bonita, ya se nos fue la pantalla, una iglesia bastante bonita. Pero otra vez, esto es Corinto, esto es la ciudad de Corinto, y la ciudad tiene una gran influencia en el ministerio de Pablo. Pablo otra vez había pasado por diferentes aflicciones, y muy en particular había pasado por una aflicción muy grande relacionada con la iglesia de Corinto. Se cree que Pablo, cuando estuvo allí, Pablo otra vez lo veían como una persona tímida, como una persona un poquito, no sé, tal vez insegura. Quizás tímida es la palabra más correcta para hablar de Pablo. Y en algún momento algunos miembros de la iglesia ofendieron a Pablo, cuestionaron su autoridad, cuestionaron su ministerio, cuestionaron la manera que él presentaba la palabra de Dios, y terminaron lastimando a Pablo. Ahora, nota por favor que Pablo ya había venido de todo un proceso de diferentes iglesias. ¿Me prestas el agua, por favor? Pablo ya había pasado por tantas persecuciones. Muchas gracias, Señor. Pablo había pasado por persecuciones, por hambres. Yo pensaba que Pablo andaba en un caballo, pero realmente Pablo andaba caminando de lugar tras lugar. Una que otra vez se subía al barco o a peregrinaciones que iban por ahí en su caminar de él. Pero Pablo estaba cansado, Pablo estaba cargado. Digo, ¿no lo estarías tú si tu vida hubiera estado en peligro? No una vez, pero infinidad de veces. ¿No estarías cansado si después de que haces mucho trabajo para tu familia o para alguien y no te entienden o no te valoran lo que estás haciendo? ¿No estarías cansado también? Y la iglesia, otra vez se levantan personas que lo ofenden, que lo lastiman, y lo lastiman hasta el grado de las lágrimas que no las puede contener. No puede procesar tan fácilmente la ofensa que le habían hecho, los desprecios que le habían hecho. De hecho,
En mi lectura bíblica descubrí que en uno de sus viajes, estando él en el norte de Turquía, bueno, en el centro de Turquía, tenía que bajar desde Troas, tenía que bajar a otra ciudad que se llama en español Asón o Asos. Y dice la palabra de Dios que después de haber pasado por tantas crisis y persecuciones y golpes y maltratos y prisiones y hambres, dice la palabra de Dios que le pidió a los discípulos que se fueran ellos por barco de esta ciudad de Troas a la ciudad siguiente, mientras que Pablo los alcanzaba caminando solo él, solito él. Y yo me puse a preguntar y a meditar, ¿por qué Pablo haría eso? ¿Quién de ustedes haría eso? Si está la transportación, el camino era 10 horas a pie. Desde Troas a la ciudad de Asos eran 10 horas caminando. ¿Cuántos, no sé si usted sabe, pero cuántas personas caminan 10 horas al día? Le pregunto, ¿verdad que nadie? De hecho, los mejores atletas han caminado 5 horas en un día, ¿no? Pero ninguno de nosotros, bueno, yo no sé, tal vez usted sí, pero yo no. En otras palabras, le iba a tardar de 2 a 3 días a Pablo llegar de una ciudad a otra. ¿Por qué crees que lo hizo Pablo? ¿Sabes por qué lo hizo Pablo? En mi reflexión cuando estaba estudiando la palabra de Dios, porque Pablo estaba completamente afligido por todas las crisis que había enfrentado después de Jesucristo, después de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Pablo había enfrentado muchas alegrías, pero Pablo, como dice el texto, y te animo a que apuntes la palabra aflicciones en tu boletín, la vida de Pablo después de Cristo estuvo llena de aflicciones. Y una de esas aflicciones más grandes que tuvo Pablo se la causaron los mismos miembros de la iglesia de Corinto. Pablo estuvo lleno de aflicciones. Pablo tenía muchas alegrías. Pablo tenía y disfrutaba el amor de Dios y el amor de las iglesias. Pero Pablo también sufrió aflicciones. ¿Sabes qué es lo complicado de la historia? Que Pablo sufrió aflicciones por parte de los no creyentes, pero una de las aflicciones más profundas vino de los mismos creyentes. Una de las cargas más grandes que tenía Pablo en su ministerio no era por los abusos de los incrédulos o de los paganos, como les quieras llamar, así les llama la Biblia, pero venía directamente de la misma iglesia. Tú sabes que estuve en un retiro pastoral la semana pasada. Nos llevaron a una montaña cerca de Vancouver, Canadá, de este lado en Estados Unidos, pero estábamos a 15-20 minutos de Vancouver, Canadá. No había nada, a 30 minutos alrededor, solamente se veía una belleza increíble de nieve y montañas llenas de nieve, y en medio de esas montañas estaba una casa donde estuvimos ahí varios pastores. Y cuando hablamos de cómo estaba nuestra salud física, emocional, espiritual, me di cuenta que la mayoría de los pastores que estaban presentes habían sido lastimados, no por los de afuera, pero por los de adentro. Y había un quebranto en el corazón de los pastores, porque muchos de ellos estaban bastante lastimados por los miembros que debería de haber una relación de amor recíproca, ¿no es cierto? Del pastor para los hermanos y de los hermanos para el pastor. Los mismos hermanos habían quebrantado el corazón de estos pastores. No solamente uno, la mayoría de los pastores estaban quebrantados. Pablo había sido lastimado por los miembros cristianos de la misma iglesia. Qué pena, ¿no es cierto? Qué dolor. Porque quizás no hemos alcanzado a entender, hermanos, que el centro, por favor, esto no lo dice el boletín, pero te animo a que lo apuntes o recuérdalo en tu corazón. El punto central de la fe cristiana, ¿sabes qué cosa es? En una sola palabra, el amor. El punto central del cristianismo no es que te aprendas o que te memorices tantos versículos. Gloria a Dios si lo haces, no estoy diciendo que no. Pero el punto central del cristianismo es el amor incondicional que Dios manifestó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Y a través de ese amor que Dios te dio, dice Juan capítulo 15, Cristo diciéndoles a los apóstoles: así como el Padre me ha amado, dice Jesucristo, así los he amado yo a ustedes. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Cómo fue el amor de Jesucristo para los apóstoles? Incondicional. ¿Cómo fue el amor de Cristo para los apóstoles? Eterno. ¿Cómo fue el amor de Cristo para los apóstoles? Infinito. Sacrificial. Una palabra que nos cuesta en estos tiempos usar. Me sacrifico por mí, por mi familia, pero no por los demás. Jesucristo le dijo a los apóstoles: ámense de la misma manera como yo los he amado. No debería de haber abusos en las iglesias de unos, ni del pastor para los miembros, ni de los miembros para los pastores. ¿No es cierto? Porque el centro del cristianismo es el amor de Dios, el amor que transforma, el amor que sana. Me pregunto si alguna vez tú te has sentido afligido porque te han malentendido. Me pregunto si en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en la iglesia, te has sentido lastimado porque no entendieron que lo que hiciste lo hiciste por amor. Me pregunto si has experimentado relaciones quebrantadas en algún momento. Que aquellos a los que tú amas tanto, que estarías dispuesto a dar tu vida por ellos, que no valoren el amor que sientes por ellos. Eso es lo que le pasó a Pablo. Pablo estaba listo para dar el amor por los corintios. Y los corintios lo que hicieron fue lastimar, cuestionar su autoridad, cuestionar su apostolado, cuestionar su llamado, cuestionar su personalidad, cuestionar su aspecto físico. Todo fue cuestionar y cuestionar, en vez de amar y apoyar. En vez de recibir el amor tan entrañable que tenía Pablo y ¿cómo se dice? Y ser recíprocos a ese amor. Me pregunto si tú en algún momento has pasado o te has sentido afligido por relaciones rotas. Te pregunto si en algún momento has sentido ese dolor de ver tu relación rota, lastimada, dañada, porque no fuiste entendido, porque no fuiste entendida. No te pido que levantes la mano, pero me gustaría que reflexionaras por un instante. ¿Te han lastimado alguna vez injustamente? ¿Han hablado de ti injustamente alguna vez? A mí me corrieron un par de veces del trabajo. Me culparon de varias cosas que yo había robado supuestamente en el trabajo, cuando yo sabía que lo que estaban robando eran otras personas. Y yo le dije al dueño de la compañía: yo no estoy tocando esto, son ellos los que lo están tocando. Pero como ellos tenían más tiempo que yo, dijeron: Carlos es el ladrón, y que me corran del trabajo. Pero más que era gente extraña, pero a veces es la misma familia la que nos debió de haber tendido la mano y no nos tendió la mano. O es la misma familia a la que le tendimos la mano, la misma familia que no apreció lo que hicimos por ellos, que al contrario terminaron ellos hablando mal o terminaron ellos quebrantando la relación. ¿Qué hizo Pablo para restaurar las relaciones rotas? Y de eso se trata este texto, de las relaciones rotas entre Pablo y los corintios, aunque no lo dice claramente. Pero de esto se trata este tema. Y yo quisiera decirte, número uno, que Pablo, ¿qué hizo para restaurar estas relaciones rotas? Bueno, número uno, y toma nota por favor de tu boletín. Pablo decide no visitar a Corinto para dar tiempo a la iglesia, que la iglesia perdonara al ofensor de Pablo, y que la misma iglesia restaurara la división que este miembro estaba causando en la iglesia.
Pablo se sentía completamente derrotado, quería ir inmediatamente a la iglesia de Corinto, pero el versículo 1 del capítulo 2 dice claramente, si tú abres tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 2, Pablo dice: en efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. En otras palabras, Pablo había estado en Corinto. Estuvo 18 meses, plantó la iglesia, les habló del amor de Dios, se inició la iglesia de Corinto, se fue, hubo una crisis y Pablo regresó. Y cuando Pablo regresó, en vez de solucionar el problema, la crisis se hizo más grande. Y Pablo regresó con mucha tristeza de ese segundo viaje. Y la iglesia se quedó triste por la crisis que la iglesia estaba pasando, por la ofensa que le habían hecho a Pablo, por ese hermano que le había lastimado. Y Pablo está inclinado a ir inmediatamente y solucionar el problema. Pero Pablo dice claramente en el versículo 1: en efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. El versículo dice también: si a alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo no para exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Y el versículo 10 más abajo del capítulo 2 de 2 de Corintios dice: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Surge el problema entre la iglesia y Pablo. Y Pablo ama a la iglesia. Y Pablo quiere intervenir inmediatamente por solucionar el problema. Pero Pablo dice: no, mejor me espero un poquito de tiempo. Voy a dejar que la misma iglesia procese lo que la iglesia hizo. Voy a dejar que la iglesia reflexione en lo que la iglesia hizo. Voy a dar oportunidad a la iglesia para que la iglesia perdone al ofensor de Pablo y que le extiendan su perdón y su amor, que lo restauren y que restauren la división que hay en la iglesia. Que Dios nos libre de hacer división en la iglesia, ¿no es cierto? Que Dios nos libre. Dice la palabra de Dios que si alguno es tropiezo para su hermano o para uno de estos pequeñitos, es decir, una persona que apenas empieza en el evangelio, más le valiera ponerse una rueda de molino en el cuello y aventarse al fondo del mar. Pablo sabiamente, porque ya había ido y había sido lleno de amargura ese encuentro y de tristeza, dice Pablo: no, esta vez no voy a ir, los voy a dejar a que procesen. A que procesen un poquito lo que ha pasado y a que se den la oportunidad de perdonar y de restaurar la división que este hermano causó en la iglesia. Número 2, entonces, Pablo da tiempo a la iglesia. ¿Qué hizo Pablo para restaurar la relación? Número 2, Pablo dio tiempo a la iglesia para procesar la ofensa. Fíjate bien las cosas que pasaron aquí. Esto es muy importante. Pablo dio tiempo a la iglesia para procesar la ofensa, pero también Pablo se mantuvo conectado con la iglesia. Y número 3, Pablo extendió perdón al ofensor. ¿Sabes cuál es la primera intención cuando hay un pleito entre miembros de la familia? ¿Sabes cuál es la primera intención que hay? Desconectarnos. Apartarse. Me lastimó, me ofendió, ya no vuelvo a su casa. Nos separamos. ¿Ah? Nos desconectamos. ¿Qué hizo Pablo cuando vino la crisis entre ambos lados? Pablo le dio tiempo a la iglesia de procesar su ofensa. Pablo se mantuvo firme, en otras palabras, en su fe. Dijo: no, mejor que ellos procesen su ofensa, pero también se mantuvo conectado. ¿Cómo se mantuvo conectado? Escribiéndoles. Y tardaba tiempo en mandar una carta, ¿no es cierto? Pero ahora tú tienes un teléfono inteligente, que a veces es más inteligente que uno, ¿no? Porque el teléfono sabe que puedes mandar un texto y no lo mandas, ¿no?
para tratar de buscar la conciliación o para buscar restaurar la relación, o una llamadita rapidito, y el teléfono es muy inteligente, casi te dice llámale, 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 y uno dice no, porque estoy enojado, porque soy digno, yo no me voy a humillar, ¿no? Porque no. ¿Y por qué no? Pues porque yo digo que no, ¿no? ¿Por qué no? Porque que sienta el hielo de mi indiferencia. El látigo, ¿verdad? ¿No es el hielo? ¿Y el hielo dónde entra? También que sienta el hielo y el látigo, las dos cosas. Pablo le dio tiempo a la iglesia de procesar su ofensa, pero se mantuvo conectado. Y Pablo extendió perdón al ofensor. Te regresas poquito, por favor, antes de pasarle. Muchas gracias. Dicen que cuando no perdonas, y estoy hablando de la familia, estoy hablando de los que amas, no estoy hablando de casos extremos. La Biblia no está hablando de casos externos extremos, está hablando de la familia de la fe. Pero dicen que cuando hablamos de los seres que amamos, dicen que el no perdonar es como cuando tú decides no perdonar al que te ha lastimado. Es como si te tomaras un té con veneno esperando que le haga mal al otro, al que te ofendió. Cuando tú no perdonas, es como que te estás tomando algo que te va a hacer daño a ti mismo, pero estás esperando que le cause el daño al otro por todo lo que me hizo. Que sufra el condenado, ¿no? Que sufra el desgraciado, perdón por lo de condenado, que sufra el malvado. Mira qué cosas tan importantes cuando hablamos de relaciones familiares también. Hay que procesar lo que está aconteciendo, hay que darnos el tiempo. No brinques a dar el perdón inmediatamente tampoco, pero procesa. Número 2, hay que mantenerse conectados. Y número 3, hay que perdonar. Pablo perdonó al ofensor. Pablo tenía una meta muy importante, que otra vez esta debería de ser la meta tuya, la meta mía, la meta de toda familia, la meta de la iglesia. Pablo también, mira, tuvo una meta muy importante, una meta doble en relación a las iglesias a las que él servía, especialmente en Corinto. Pablo tiene una meta doble. Número 1, Pablo está buscando que la iglesia se mantenga unida a través del perdón. Otra vez, qué importante es el perdón. Si ustedes lo perdonan al ofensor, Pablo dice, yo también lo perdono. Es más, ya lo perdoné, dice Pablo. Porque para Pablo es importante la unidad de la iglesia. Y quiero irme más allá, también es importante la unidad de la familia, ¿no es cierto? También es importante la unidad de la familia. Específicamente, Pablo busca la unidad a través del perdón, pero también Pablo busca que la iglesia tenga alegría a través de conocer la profundidad de su amor por ellos. Pablo quiere que ellos conozcan la profundidad del amor que Pablo siente por ellos, lo mismo que Dios siente por ti y por mí. Mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 2 de 2 de Corintios. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Y yo quisiera decirte que es lo mismo que Dios tiene para tu vida. Dios quisiera que tú comprendas la profundidad del amor que Dios te tiene a ti. Dios quisiera que tú disfrutes de la alegría de disfrutar del amor de Dios. Estábamos en el retiro y una de las frases que nos hicieron en el retiro pastoral, que tiene que ver con la revitalización de la iglesia, una de las cosas que nos hicieron, no sé si mandé una foto, la voy a traer la semana que viene, es que el pastor que administra este lugar de retiro, y es un lugar de retiro para pastores, es un hombre multimillonario que tiene varias mansiones en varias partes de Estados Unidos y de Alaska,
Y en su corazón, es un hombre de 57 años que Dios lo bendijo con un negocio, y en su corazón Dios le puso el usar cada una de sus mansiones para que su meta es esta, que cada día en esa mansión existan pastores que están siendo restaurados. Mira qué bonito, ¿no es cierto? Y como parte de la restauración pastoral, y te va a sonar a ti incoherente a lo mejor, pero cuando estábamos allá no sonó nada incoherente, sonó a que era el mismo amor de Dios restaurando nuestros corazones y amándonos a los pastores. ¿Sabes qué fue lo que hicieron? El pastor que administra el lugar dijo: muy bien, la siguiente actividad es mandatoria, nadie puede decir que no, es mandatoria. Póngase sus botas, póngase su traje de la nieve y todos salgan para afuera conmigo. Y cada uno se me sube a una moto de nieve porque vamos a ir a dar la vuelta por las montañas. Fue mandatorio. Y nos fuimos a dar la vuelta por las montañas. Yo iba ahí, me están forzando a hacer esto, no se crea. Iba sacrificándome allí. ¿Y sabes qué fue lo que dijo un pastor cuando regresamos? Un pastor dijo: por primera vez en mucho tiempo sentí, porque tú ibas y subías y bajabas y de repente te sonreías, te reías porque era muy divertido. ¿Sabes qué es lo que dijo el pastor? Dijo: por primera vez en mucho tiempo sentí que Dios se divertía conmigo. Por mucho tiempo sentí que Dios se alegraba conmigo, que yo estaba sonriendo, pero Dios estaba sonriendo conmigo. Porque Dios quiere que sonrías, Dios quiere que estés alegre, Dios quiere que disfrutes de su amor, Dios quiere que disfrutes la vida que Dios te dio, Dios quiere que disfrutes de tu casa, de tu familia, de tu esposa si estás casado, de tu esposo, de tus hijos, del pan que te llevas a la boca cada día, de cuando sales a caminar, no tienes dinero pero sales a caminar al parque y vas caminando sabiendo que Dios camina contigo, vas a la playa, sabes que Dios está contigo. Dios quiere que disfrutes el gran amor incondicional, eterno, maravilloso que Él tiene para tu vida. Dios quiere que lo disfrutes. Dios quiere que estés alegre. Dios quiere que alcances a comprender la magnitud de la profundidad de su amor. No hay nada más importante que cambie las vidas que el amor maravilloso, profundo de nuestro Dios. Dios te ama y te quiere ver sonreír. ¿Se escucharon grillitos después de que dije eso? ¿Lo notó? Dios quiere amarte y Dios quiere que sonrías, que disfrute las bendiciones de Dios. ¿Alguien le puede dar una sonrisa al Señor? Sí, Señor, gracias. Gracias porque quiero disfrutar de la vida que tú me diste. No solamente quiere que disfrutes del otro lado del cielo, quiere que disfrutes de este lado del cielo. ¿Alguien puede decir amén a ello? No solamente del otro lado, de este lado. Te comparto un secreto. Hace 10 años, lo dije hace como un mes yo creo, hace 10 años empecé a hacer una oración. Crecí pobre. ¿Sabes a dónde fui en México de vacaciones? A Chapultepec fui una vez, pero ni me acuerdo porque estaba bien chiquititito. Fui a Chapultepec, pero no entramos, nos quedamos por fuera porque no había dinero para entrar. Y me acuerdo que mi papá nos subió a un tren y nos llevó de donde yo soy, de Zacatepec Heights. Nos llevó a un lugar que se llama Balsas, porque hasta allá se acababa el tren. Esas fueron todas mis vacaciones. No conozco México, empiezo a conocer ahora. ¿Sabes cuál fue mi oración desde hace 10 años? Le dije: Señor, esta es mi oración. Yo sé que un día voy a estar del otro lado del cielo y voy a mirar la grandeza de tu creación y de tu amor, pero también creaste aquí. Y también aquí es hermoso. Antes de que me lleves del otro lado del cielo, déjame conocer muchas partes de tu creación de este lado del cielo con mi esposa y con mis hijos. Hace 10 años. Ahí está en mis notas de oración. Ahí está. Y hace un año, ¿qué fue lo que pasó? El Señor responde de una manera que yo no me lo esperaba. El Señor me dice: vas a ir con tu familia, y no solamente vas a ir con tu familia, vas a ir gratis con tu familia a visitar otras partes del mundo de mi creación. Dios quiere que disfrutes, amén. Gloria, esto es solamente obra de Dios, amén. Esto es solamente obra. Dios quiere que seas feliz, que disfrutes el amor de Dios, que disfrutes no solamente del otro lado un día, pero que disfrutes de este lado, con tus seres queridos, con aquellos que tú amas, amén. ¿Cómo puedo entonces, cerramos con esto, cómo puedo restaurar mi relación con los que amo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, te animo a que cuando venga una crisis, da tiempo
a tu familia para que procese la crisis. Cuando viene un malentendido, cuando viene una ofensa, da tiempo a que procesen. ¿Quién? El que te ofendió, número uno. Y número dos, date tiempo a ti mismo. Ya viene por ahí la señal, ya viene la señal, ya viene la señal. Sí, sí. Lo más interesante es que está ya el hermano Marcelo, ¿verdad? Y desde hace como 20 segundos o un minuto, lo miro con la mirada fija en mí. Y yo con mi dedito y con mi dedito y con mi dedito, y él con la mirada fija en mí. Pero no le cambia. Pero ya llegó la señal, ya le cambió. ¿Cómo le hago cuando viene una crisis? Date tiempo para procesar. Medita en lo que ha pasado. Medita lo que ha pasado. Ayer nos dieron un ejemplo interesante. Nos dieron un ejemplo interesante y te lo voy a compartir. Ayer estuve, por cierto, en una reunión de matrimonios, ¿verdad? Un hermano que queremos mucho y que nos quiere mucho dijo que quiero que vayan para allá para que aprendan a llevarse bien como pareja. Pues si fuimos, ¿verdad? Para llevarnos bien como pareja, ¿verdad? Porque ya andamos al borde de la separación, no se crea. Pero total que vamos al retiro y el pastor dijo una frase, una historia muy interesante, te la comparto. La historia se llama, fue una historia verídica, se llama me dejó vestida y alborotada. Así, ya te imaginas qué pasó, ¿verdad? No, pero no te imaginas bien porque te voy a explicar lo que pasó. El marido trabajaba en la oficina y de la oficina dijo un día, voy a pasar más tiempo con mi familia, con mi esposa. No tienen hijos, voy a pasar más tiempo con mi esposa y el trabajo que hago en la oficina lo voy a traer para la casa y ahí voy a hacerlo en mi oficina, voy a estar en mi casa y voy a estar ahí más tiempo con mi esposa. Entonces le dijo a la esposa, ¿y cómo crees que se puso la esposa? Bien contenta, porque dijo, voy a pasar más tiempo con mi esposo. Y el esposo llegó a casa y hacía trabajo desde la oficina y salía y desayunaban y hacían esto y hacían aquello, pero en ese día empezó a tener más crisis y más crisis y más crisis en la oficina, le llamaron y más crisis. Y bueno, salió un ratito de la oficina y le dijo a la esposa, amor, ¿qué te parece si en vez de que cocines vamos a comer a un restaurante tú y yo? Ah, claro que sí, dijo ella, de por sí que casi ni me gustaba cocinar, así es que me pongo bien arregladita y todo y nos vamos al restaurante. Y se arregla, se prepara y todo, y entonces ella está esperándolo y él está en su oficinita en su casa y recibe una llamada de una crisis muy grande, de un préstamo que había pasado, una pérdida muy grande y tenía mucho que ver con él. Entonces él se levanta de su oficinita con la cabeza completamente centrada en la crisis, sale por la puerta y se va. Y de repente ella se queda, ¿cómo se quedó? Vestida y alborotada. ¿Cómo hubieras reaccionado tú, hermana, dama? Mi esposa hubiera reaccionado así, no sé los demás. Sí, empezaba a cortar cabezas, ¿no? Por lo menos se te hubieran salido unas cuantas ideas en tu cabecita, ¿no? En mi pueblo, si fueras una mujer de rancho, hubieras dicho, ¿y este hijo de Chimalpopoca, ¿por qué me deja así? Vestida y alborotada, ¿por qué me deja así? ¿No es cierto? Pero ¿sabes qué? Después de reflexionar por un tiempo, dijo ella lo siguiente: seguramente tuvo una crisis laboral y por eso se fue. Por lo tanto, si él tuvo una crisis laboral, el problema no es conmigo, el problema es ¿con quién? Con el trabajo. ¿No te parece que hay mucha sabiduría en eso? En vez de ella pelear con el marido y decirme, me dejaste plantada y tú quién te crees, ¿verdad? ¿Y por qué me haces eso? ¿Tú quién crees que eres? Y yo con hambre aquí sentadota, ¿verdad? No. Se puso a reflexionar un poquito. Se dio tiempo para reflexionar que quizás la otra persona estaba pasando por una crisis que no tenía nada que ver con ella. Como cuando alguien se te atraviesa en el freeway, a lo mejor la esposa va a tener el hijo, a lo mejor le acaban de dar una mala noticia y se atraviesa y tú te enojas. Pero antes de decir o hacer, démonos un tiempo para procesar lo que está pasando. ¿Qué te parece la idea? Démonos un tiempo para pensar que a lo mejor esto no tiene que ver conmigo, ¿no es cierto? Y a lo mejor en ese momento la esposa dijo, tal vez necesite mi ayuda, me voy a poner a cocinar igual, ¿no? Me voy a poner a cocinar para cuando él venga, a lo mejor va a venir angustiado, agobiado, que tenga por lo menos un descanso aquí en la casa y comamos juntos igual, aunque no hayamos salido.
Se me hizo muy sabia esta mujer. Hubiera sido al revés, no importa. Hubiera sido que ella es la que regresó a la oficina y él se quedó allí, ¿no? Pero qué sabiduría tan grande. Me parece que es importante, en vez de que explotes como un cerillito y hagas y digas cosas y hagas toda una quemazón en tu casa o con tu pareja o con tus hijos, mejor date un tiempo para reflexionar y procesar lo que está pasando. Porque a lo mejor no es personal contigo. A lo mejor la persona está en una crisis. ¿Cómo hacemos también para procesar, para poder restaurar las relaciones? Bueno, lo que podemos hacer otra vez, y esto no me voy a cansar de hacerte énfasis, mantente conectado. Mantente conectado, mantente conectado. Ya viene, ahí está. ¿Con quién te vas a mantener conectado? Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él es el que nos ungió. Él es el que nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. El mismo Dios que bendice a la persona que te ofendió es el mismo Dios que te bendice a ti. Por lo tanto, es importante que cuando hay crisis te mantengas conectado, número uno, con Dios, y número dos, con ese miembro de tu familia que te lastimó. No te alejes, no te alejes, no te alejes. O con ese miembro de la iglesia que te lastimó, no te alejes. Mantente conectado, porque ambos seguimos al mismo Dios y ambos fuimos sellados y bendecidos por el mismo Dios. Amén. No te alejes. Si un miembro de la iglesia te hace una cara fea, pues a lo mejor es porque de por sí tiene la cara fea. Menos el bonito. Mantente conectado, no te alejes. Saluda, extiende la mano, bendice. Mantente conectado. Si es con tu familia, mantente conectado. Si tus hijos te hicieron hacer una rabia, mantente conectado. Tus hijos van a cambiar más rápido con tu amor incondicional que con tu corrección que tú le hagas. Tus hijos van a mejorar con tu amor incondicional. Hijo, no estoy de acuerdo, pero sabes que yo te amo con todo. Es más, ni le digas no estoy de acuerdo. Te amo con todo mi corazón. Y se va a abrir el espacio para dialogar en lo que no estás de acuerdo. Pero no empieces corrigiendo, empieza amando. Mantente conectado. Mantente conectada. Mantente conectado con Dios y mantente conectado con aquella persona a la que tú amas. No te alejes. Ay, hermano, es que mi familia no va a ninguna iglesia y son malos, no son cristianos y pura borrachera y puro alcohol. No importa, mantente conectado. Ve, bendice, sé luz. Disfruta la vida con ellos, son tu familia. No estoy diciendo que peques, que hagas, no tienes licencia para pecar. Lo que estoy diciendo es que te mantengas conectado. Y por último, haz lo que Pablo hizo. Perdona. ¿A quién? Al que te ofendió. Pero también ¿a quién? A mí mismo, porque hemos cometido errores. A lo mejor nosotros provocamos la ofensa. A lo mejor nosotros dijimos algo que le incomodó a la persona. Debo perdonar al que me ofendió, pero también me debo de perdonar a mí mismo. ¿Alguien dice amén a ello? Me gusta la firmeza y la sabiduría de Pablo. Creo que algunos lo hemos juzgado mal a Pablo. Corintios lo juzgó mal. Tres lecciones que Pablo nos da a través de esto. Tres lecciones que Pablo nos da. Tres lecciones importantes para restaurar nuestra relación con los que amamos. Número uno, date tiempo para procesar. Número dos, mantente conectado. Número tres, perdona. Perdona a tus hijos, tus padres,
tu pareja que te lastimó. Y quiero ser claro, perdonar no significa reconciliar. Qué bueno cuando hay reconciliación, pero no siempre es posible. Cuando hubo maltrato físico, sexual, emocional, no siempre es posible la reconciliación, pero siempre sí es posible el perdón. Amén. Ponte de pie, vamos a dar gracias a Dios. Dios te ama y quiere que vivas una vida feliz, una vida de alegría, de gozo. Amén. No significa que no vas a tener crisis, pero significa que vas a tener al Rey de Reyes y Señor de Señores de tu lado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por la firmeza de Pablo, que escogió el perdón en vez del pleito, que escogió, Señor, la unidad en vez de la división, que escogió el tomar decisiones sabias, bien pensadas, en vez de tomar decisiones arrebatadas. Gracias, Padre, que nos enseña la importancia de mantenernos conectados con nuestros seres queridos. Otra vez sabemos que hay excepciones. Cuando hubo algún maltrato, algún abuso de un adulto para un niño, para una joven, obviamente la reconciliación no es posible, pero el perdón siempre lo es. Ayúdanos a mantenernos así, Señor, unidos, conectados. Ayúdanos a procesar, a pensar. Ayúdanos, Señor, también a perdonar. Y te damos las gracias porque la meta tuya es la meta de Pablo también. La meta de Pablo es tu meta. Es que nosotros podamos tener unidad en nuestra iglesia y en nuestras familias, pero también que podamos tener la alegría al poder disfrutar de la profundidad de tu amor por nosotros. Tú nos amas, recibimos tu amor y nos comprometemos, Señor, a extender perdón, a mantenernos conectados, a reflexionar antes de actuar. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Extiende tus manos al Señor. Recibe la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor a ti, a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos, amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. No se vaya sin despedirse de los hermanos que están a su lado. Bendígalos. Desees una bendición muy grande. Amén.